Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al posible trueque que puede haber en este mercado de pases entre dos futbolistas que hoy representan a la selección argentina. Obviamente que el combinado nacional no tiene nada que ver en esta transferencia, sino que los equipos dueños de los pases de estos dos jugadores quieren al otro futbolista en cuestión y podrían hacer ingresar al otro en la negociación como para liberar costos y que el valor de cada uno de ellos sea bastante menor. La realidad es que en el mundo del fútbol europeo estos intercambios son muchísimo más accesibles que en otras partes del mundo. De hecho, los dos clubes en cuestión ya han participado anteriormente de trueques con otros jugadores, pero en esta oportunidad estamos hablando de dos futbolistas argentinos, uno de ellos campeón del mundo y muy destacado en Qatar 2022, mientras que el otro es un jugador de los más interesantes que ha crecido durante el ciclo de Lionel Scaloni, y si bien no fue a la última Copa del Mundo, se espera que vaya al siguiente Mundial y también tenga un papel más que preponderante. Hoy en sus respectivos equipos son titulares, si bien es cierto que los dos conjuntos estarían dispuestos a liberarse del otro como para poder incorporar el fichaje del otro futbolista argentino en este periodo de transferencias. Empecemos. Los dos jugadores en cuestión, para no seguir metiéndole suspenso, son Nahuel Molina, hombre del Atlético Madrid, y Nicolás González, futbolista de la Juventus. En el caso del primero, hoy es algo resistido por parte de la parcialidad del elenco español, teniendo en cuenta que si bien en general ha sido titular para Diego el Cholo Simeone, no ve con malos ojos cambiar de aire, teniendo en cuenta que en el Atlético Madrid parecería no poder tener mejor nivel que el que ya tuvo en su momento, y de hecho en los partidos claves del colchonero no ha estado desde el arranque o no ha dado la talla. Por el otro lado tenemos a Nicolás González, futbolista de la Juventus de Italia, jugador por el cual el equipo de Turín pagó un dinero muy importante a la Fiorentina para terminar de incorporarlo, pero que debido a algunas lesiones musculares no ha podido asentarse al 100% en el elenco italiano. La realidad es que si bien su rendimiento ha sido bueno, si pueden sacarle algo de jugo en lo que respecta a una posible transferencia desde la Juventus, estarían también dispuestos a venderlo, y teniendo en cuenta que necesitan un lateral derecho en este mercado de pases, habría consenso total como para ir en búsqueda de Nahuel Molina, del Atlético de Madrid. Después es cierto que hay que ver en definitiva cuál es el porcentaje de los pases de cada uno de los futbolistas que se termina metiendo en la negociación, porque hay que ver si es el 100% de Molina por el 100% de Nico González y cuál es la diferencia de precio, en cuánto está hoy cotizado el lateral derecho y en cuánto está cotizado el extremo izquierdo. Normalmente los futbolistas que se desempeñan de mitad de cancha hacia adelante suelen tener mayor cotización, aunque también hay que destacar que el Atlético de Madrid últimamente ha tenido jugadores en mayor nivel que en la Juventus, y por eso mismo quizás hoy jugar en el conjunto español tiene un poco más de rédito que jugar en el elenco italiano. Aún así, todavía no se han barajado números. El hecho de que lo único que se haya puesto sobre la mesa es que justamente el Atlético quiere a Nico González y la Juventus quiere a Nahuel Molina, hace que nos tengamos que preguntar si es probable hacer un trueque como para que ambos puedan irse a jugar al otro equipo. Los dos casi con seguridad formarán parte, si es que logran tener continuidad, de la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la selección argentina de cara al próximo Mundial del 2026, aquella Copa del Mundo en la cual la albiceleste intentará defender el título conseguido en Qatar, que se disputará entre junio y julio del año que viene. El hecho de que alguno de los dos no tenga continuidad podría quizás hacer que pierda su lugar en la próxima nómina definitiva. Sin embargo, Molina es clave en el lateral derecho, a tal punto que Scaloni únicamente se ha basado en dos marcadores de punta diestro desde que arrancó su ciclo, que han sido justamente Molina y el otro es Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás González tuvo algunos inconvenientes en relación a las lesiones, algo parecido a lo que le pasó a la Juventus, que no le ha quizás permitido mantener su lugar como titular en Argentina.
porque la realidad es que empezó siendo titular en el equipo de Scaloni en las eliminatorias rumbo a Qatar, pero lamentablemente se perdió la Copa del Mundo, y en los últimos partidos la expulsión, por ejemplo, que sufrió contra Uruguay en el primer duelo de este año, evitó que pudiera estar disponible contra Brasil y contra Chile, y obviamente como la albiceleste jugó unos muy buenos encuentros, hubo otros futbolistas que aprovecharon esa chance, y lo que parecía ser una titularidad indiscutible por parte de Scaloni para con Nico González fue perdiendo de a poco ese lugar en los últimos duelos. Aún así, el jugador de la Juventus tiene todo dado como para seguir peleando el puesto. Molina tiene 28 años, es decir, sigue en una edad justa como para poder ser uno de los mejores defensores, mejores laterales derechos de todo el fútbol europeo, pero deberá tener continuidad y volver a ganarse aquel nivel que en su momento hizo que fuera al Atlético de Madrid. Es un futbolista que por características tiene obviamente muchísimas más virtudes ofensivas que defensivas, y juega en un equipo que claramente tiene hoy por hoy más aspecto defensivo, teniendo en cuenta que el Cholo Simeone, el entrenador del Colchonero, es un entrenador que prioriza siempre lo defensivo por sobre lo ofensivo. Tiene contrato con el Atlético hasta el 30 de junio del 2027, por lo que sí o sí la Juventus, que es el equipo que en este momento lo quiere, deberá hacer una oferta más que jugosa, siempre y cuando no meta a Nico González en la negociación. Después, repito lo que dije de 100, dependerá mucho de cuál es el monto por el cual esté cotizado un futbolista y el monto por el cual esté cotizado el otro, para saber cuáles serían las probabilidades de que se haga un intercambio de manera óptima. En la última temporada Molina perdió relevancia, siendo sobrepasado en la consideración por otros jugadores, sobre todo cuando el Atlético de Madrid juega con una línea de 5, con 3 centrales y 2 carrileros. En esa ocasión el entrenador Simeone decide poner generalmente como lateral volante por derecha a Marco Llorente o a su compañero en la selección argentina Giuliano Simeone. Distinto es cuando decide jugar con una línea de 4, y ahí Molina puede llegar a ganarse un puesto. Desde su llegada al conjunto rojiblanco en 2022 disputó 135 partidos, marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Verdaderamente son buenos números como laterales, pero también hay que tener en cuenta que las mejores estadísticas las obtuvo en sus primeros 2 años, no tanto en esta última temporada, donde el Atlético de Madrid tuvo una muy buena participación en todos los torneos hasta el mes de febrero, pero de a poco, con la eliminación en la Champions, la posterior caída en semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona y obviamente el no poder pelear hasta el final la Liga, provocó que muchos futbolistas bajaran en su cotización, más allá del propio nivel individual de cada uno de ellos, porque un equipo campeón tiene jugadores más caros que un equipo que no termina coronándose con ningún título, y eso le pasó al Atlético de Madrid. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que su contrincante de turno a la hora de negociar por el otro jugador argentino es la Juventus, que le pasa algo parecido. Hoy por hoy, el Atlético de Madrid estimó a Molina con una cotización aproximada entre 25 y 30 millones de euros. Un monto que hoy el conjunto de Turín percibe como un tanto alto, teniendo en cuenta que lo que barajaban en primera instancia es abonar como mucho 20 millones, inclusive algunas variables. La idea era poner entre 15 y 20 millones de euros y de última sumar un poco más de dinero por algunos bonos y objetivos. Inclusive también se ha barajado la chance de incorporar a Molina a préstamo, y dependiendo la cantidad de minutos que disputen la temporada con el conjunto de Italia, de esa manera que haya una obligación de compra para que puedan adquirirlo de manera definitiva. Sin embargo, esto quedaría descartado por el hecho de que al propio jugador no le conviene, teniendo en cuenta que si cambia de equipo lo hace únicamente para buscar continuidad y regularidad de cara a lo que será la última temporada previa a la Copa del Mundo. Caso contrario, sí, es una cuestión de jugar menos o jugar más, se quedaría en el Atlético de Madrid. Así que veremos si la Juventus termina haciendo una oferta óptima, o si el Atlético se termina interesando en Nico González como para hacer lo que mencioné al principio, un posible trueque entre ambos equipos por los dos futbolistas. Y nos metemos ahora en Nico González, futbolista que llegó a la Juventus en agosto del 2024. Todavía no lleva ni siquiera un año en el equipo de Turín y ya podría abandonar el equipo italiano en cuestión. Hay que tener en cuenta que en primera medida la Juventus le pagó a la Fiorentina 8 millones de euros por el primer año cedido, es decir, pagó ese monto por un préstamo, y después, hace poco menos de un mes, lo terminó de incorporar mediante una adquisición de 30 millones de euros. Es decir,
decir, en total pagó 38 millones por el extremo argentino. Eso no significa que la Juventus no esté dispuesto a transferirlo, pero obviamente los números que tienen que ingresarle en sus arcas económicas deberían ser similares o superiores a los números recientemente mencionados. Tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio del 2029 y lo que da la sensación, por lo menos según la cabeza de los directivos del conjunto de Italia, es que el valor de Nicolás González, su cotización, sería el doble que la de Nahuel Molina. Por el lado del Atlético de Madrid piensan algo bastante distinto, que Molina sale 30 millones de euros y que Nico González a lo sumo saldrá 35. Por eso mismo este trueque, esta posibilidad de intercambio viene más ligada a lo que es el conjunto español que a lo que es el equipo italiano, porque por hoy, por el campeón del mundo en Qatar, Juventus estaría, como dije recién, dispuesto a abonar alrededor de 20 millones. Sin embargo, el Atlético de Madrid ya ha adquirido a demasiados futbolistas durante este mercado de pases y la realidad es que no pretendería poner sobre la mesa los 40 millones de euros que quiere la Juventus para desprenderse de Nico González. Entonces uno podría estar pensando que, según la Juventus, en caso de que se haga un intercambio, podría el Atlético de Madrid darle a Molina y 20 millones de euros. Mientras que por el lado del conjunto español sería darle a Molina y 5 millones de euros. Habría alrededor de 15 millones de la moneda europea de diferencia entre lo que por lo menos hoy por hoy está en la cabeza de las directivas de ambos equipos. También hay que tener en cuenta que ninguno de los entrenadores de ambos conjuntos están pidiendo de manera exhaustiva que los futbolistas se queden en sus respectivos equipos, que si se llegan a ir y son vendidos de manera próspera, no habrá ningún tipo de inconveniente en que finalmente sean traspasados a otros conjuntos. Recordemos que el entrenador de la Juventus es Igor Tudor, director técnico croata de 47 años, que terminó de manera bastante estable la última temporada y dirigió a la Juve durante el Supermundial de Clubes de la FIFA. En el caso de Nico González, la realidad es que ha tenido participación en general en la Juventus, pero hubo muchos momentos en los cuales se encontraba lesionado y no pudo sumar más continuidad y regularidad que la que él mismo había imaginado en primera instancia, cuando, por lo menos en su cabeza, estaba a dar el salto, porque pasar de la Fiorentina a la Juventus, más allá de seguir jugando en la liga italiana, para el jugador termina siendo un salto de calidad. Si bien no estamos hablando de que hoy la Juventus sea el gran equipo italiano de los últimos años, está muy lejos de ser aquella Juventus que jugó 2 finales de Champions en 3 temporadas, hablando específicamente entre los años 2015 y 2018, la realidad es que no deja de ser un equipo importante y en el cual Nico González ha podido hasta el momento, en la última temporada, disputar 38 partidos con 5 goles y 4 asistencias. En la selección lleva casi 50 duelos disputados con 6 goles. Es un futbolista que, si adquiere nuevamente continuidad, va a ser muy importante para Scaloni, teniendo en cuenta que, recordemos, se perdió el último Mundial de Qatar, lamentablemente justo por lesión. Los trueques siempre terminan siendo complicados por el tema de que un equipo le pone una cotización a un futbolista y el otro conjunto que quiere contratar a ese jugador tiene en su mente otra cotización, ya sea más alta o más baja, y de esa manera, para que se haga un intercambio entre dos futbolistas, sí o sí tienen que tener aproximadamente el mismo valor. Y nunca se van a poner de acuerdo al 100%. Es cierto, por ejemplo, que la Juventus en su momento hizo una especie de trueque, si bien hubo mucho dinero de por medio, con Barcelona por Pjanic, el jugador bosnio, y Arthur, el centrocampista brasileño. La realidad es que en ese entonces lo que se decidió fue que un jugador fuera al otro equipo por mucho dinero, pero ya a su vez ya estaba totalmente arreglado que el otro futbolista fuera transferido también por una suma importante de dinero. Es como si en este momento el Atlético de Madrid arreglara con la Juventus incorporar a Nico González por 40 millones de euros, pero que estuviera ya arreglado de antemano que la Juve incorporará a Nahuel Molina por 30 millones de la moneda europea. Y hoy por hoy eso parecería un tanto imposible. Aún así, como el interés de ambos equipos por los jugadores en cuestión es real, no descarto que desde ahora hasta el 31 de agosto, que es cuando finaliza el mercado de pases, se pueda llegar a entablar una negociación un poco más seria.